Ok. Pues, ahora sí, Linda, con todo gusto, encantado. Escuchamos, ¿sí? Gracias, Padre, por este día que nos regalas, que nos bendices con un día más de compartir estas enseñanzas que nos transmite tu hija Margarita. Gracias, gracias por todo lo que nos brindas. Te agradecemos, Señor, desde el fondo de nuestros corazones, por tenerte a ti como protector, como orientador, como guía. Somos muy bendecidas con tu presencia. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Empezamos para que el tiempo no se ajuste un poco, iniciamos, ¿sí? Yo, antes de darle el tema principal, yo aquí saqué un poquito de un extracto sobre por qué celebramos el Año Nuevo chino. Y te dice que este año se celebra un año, pero de abundancia. Pero no de abundancia solamente en la parte económica, sino la abundancia también en la salud, el crecimiento, abundancia de toda la parte de la tierra que nos ha dado sus frutos, en los elementos también. Todo es un conjunto completo para por qué celebramos. Ustedes deben de haber escuchado a mucha gente que se lamenta y dice, ¿qué voy a celebrar en este año? Me pasó esto, me robaron, perdí la casa, el departamento, no tuve que pagar, mis hijos se enfermaron, mi esposo se fue, tengo que trabajar. Y un montón de lamentos y lamentos que comienzan a decir por qué van a celebrar, ¿no? Están ingresando, ¿sí? Buenos días. Buenos días, Lucrecia. Buen día. Poco a poco las voy viendo, ¿sí? Entonces, lamentos y lamentos. Y yo siempre les digo a las personas que comiencen a ver sus álbumes de fotos, cómo había sido su vida unos años, hasta el año, ni siquiera remontarse más atrás, sino el año anterior del inicio. Había efervescencia, la esperanza de empezar a hacer algo nuevo, y uno se preocupa por la limpieza, por la comida, pero no empezamos a ahondar. ¿Qué jalamos? Ya viene un año nuevo y ¿qué hacemos? Cargamos una mochila de cosas. Esto me sirve, esto también. Y no reseteamos cosas. Entonces, cuando vemos las fotos, comenzamos a ver fotos de repente alegres, nos vemos más jóvenes, nos vemos diferentes con una esperanza y después casi al final, a medio año, comenzamos a quitar todo eso y viene la pesadumbre, ¿no? Entonces, esto es lo que remonta cuando dicen se celebra un año de abundancia. Y preguntémonos, ¿somos abundantes? Y dice, no se marca una fecha, sino el inicio de un nuevo pulso o curso. Detrás de este festival de este año, aquí ponen en chino, dice, se esconde un rostro mucho más íntimo. Es la fuerza que hace que familias separadas a través de las montañas, océanos, continentes, regresen a la misma mesa. Un hijo que se va, un esposo que de repente reacciona y dice mi familia es importante para mí y regresa. Y tener la conciencia abierta para decir no vamos al cementerio y no ponemos flores a nuestros padres, abuelos. Es aquello que se transforma días comunes en momentos en rituales y toda una nación del tiempo que durante miles de años ha echado raíces profundas en la vida de cada chino, dice. Hoy dejemos a un lado las imágenes que ya conocemos y hagámonos una pregunta esencial. ¿Qué es realmente para ti un año nuevo? ¿Y por qué merece ser celebrado una y otra vez?
Y eso significa 2 elementos, decía. Y es sorprendente los nombres. Uno es la semilla, que viene a ser como el cultivo de arroz. Allí en Asia cultivan bastante las semillas de arroz y las cosechas. Pero también la semilla va conjuntamente con el hombre. Entonces son 2 elementos que tiene que ser el cereal y la persona. Miren nomás, graben muy bien, el cereal y la persona. No puede haber cereal si no existe el hombre, la persona. Entonces, el tiempo que brota de la tierra, esa semilla que somos todos, por eso tenemos el nombre de semillas, se cultiva, se coloca en la tierra que ya está dada en riqueza que viene del Creador, para que nosotros lo fructifiquemos, ¿no? El tiempo que brota la semilla para comprender el año nuevo, es necesario que vuelvas al origen, en su forma más antigua. El año está compuesto, aquí es donde yo leía, 2 elementos esenciales, que es el cereal y la persona. La imagen original representa un ser humano cargando una cosecha madura sobre sus hombros. Hay imágenes o símbolos o letras orientales que no representan, uno dice que no entiendo lo que dice, pero ellos lo transcriben como una persona con su sombrero oriental y cargando, ¿qué? Todos los frutos, o sea, todo el arroz que han cosechado. Entonces dice, la imagen original representa un ser humano cargando una cosecha madura sobre sus hombros. Por eso, en su raíz más profunda, el año nuevo no significaba tiempo, significaba cosecha. Para las antiguas sociedades agrícolas, el tiempo no se contaba, se vivía. No estamos pendientes del calendario, dice. Era la respiración completa de la tierra. Se siembra en primavera, se crece en verano, se cosecha en otoño y se reposa en invierno. Miren nomás la gran sabiduría que un ser divino les orientaba a los asiáticos. Se siembra en primavera, se crece en verano, se cosecha en otoño y se reposa en invierno. Cuando ese ciclo se cumplía, se decía que el año había llegado. La leyenda habla de una bestia llamada Nian, ellos le dicen Nian, que aparecía al final del ciclo. Pero más allá del mito, porque es un mito, lo que realmente se celebra era haber sobrevivido. Por eso celebramos el año y podemos ver quién sobrevivió con grandezas y quién se retiró ese año. Por eso el año nuevo no nace del miedo, sino de la abundancia compartida. Esa esperanza quedó fijada en palabras. La localidad real de la cosecha del año, también le ponen un nombre chino. El estado general del año próspero o adverso. Por eso es que decimos, vean cómo ha sido tu año. ¿Fue próspero o fue para aprender? Y cuando todo salía bien, se celebra un año abundante. Incluso el comienzo del año no marcaba solo una fecha, sino el inicio de un nuevo pulso. Este latido antiguo, nacido del cereal y persona, sigue vivo hoy en cada celebración del año chino. Aunque nuestra vida cotidiana ya no dependa directamente del cultivo de la tierra, la escala vital del tiempo, profundamente honestos con el paso del tiempo, cuando somos joven, en la niñez, en esa infancia donde el mundo es vasto y ligero. El año llega como una promesa
Esperamos el año nuevo con una dulce impaciencia. Ropa nueva y la sensación de que el tiempo es inagotable. Cuando somos jóvenes, en la plenitud de la vida, la mirada está fija en el horizonte. El año parece algo lejano y apenas notamos cómo se nos escapa entre las manos y al volvernos de edad avanzada, comprendemos finalmente que el año no ha sido un enemigo, sino un compañero silencioso. Buenos días, Elsie. Buenos días. Buenos días, Gladys. Buenos días, Isabel. Buen día. Ya, buenos días. Estoy dándole un Buenos pequeño introducción de lo que ha sido el año chino. Todo el mundo tiene conocimiento que ayer 17 se ha celebrado el año chino, pero es el año nuevo lunar, que es bien importante. Entonces, hice una investigación pequeña y le estoy dando estos datos para llegar después al tema principal de este día. Sin darnos cuenta, se nos fue otro año. Parece que fue ayer. En este instante, el año deja de ser una cifra y se convierte en un espejo. Nos muestra cuánto hemos cambiado y con quiénes hemos recorrido este tramo del camino. El ritual contra el olvido. Si el tiempo es un río que se lo lleva todo, ¿cómo rescatamos entonces lo que amamos? Los chinos responden con rituales, la limpieza profunda de la casa, el despedir el año, soltar el cansancio y las penas acumuladas para dejar espacio a lo que viene, pegar mensajes rojos. Es el recibir el año, un gesto silencioso para invitar a la esperanza a entrar a nuestra casa, y la cena de la víspera del año nuevo no es solo comida, es el anclaje de nuestra pertenencia y la vigilia de la noche. Recuerden mucho que Seisho no Ye nos enseña a limpiar, resetear conceptos, preconceptos, creencias, hábitos, costumbres, y tenemos un destino caótico o un destino muy hermoso cuando comenzamos a vaciar la mente para recibir la esperanza de un año que hemos sobrevivido, de muchos avatares que hemos tenido de repente durante el año, porque se está limpiando. Siempre digo, ¿quieres despertar con amor o quieres despertar con dolor? Y ahí vienen los accidentes, vienen los sucesos de retirarse ya de este mundo físico a otro plano. Y ahí es donde es enriquecedor, porque hay que ayudar para que esa persona, esa alma que se ha ido con la mente cargada, comience a descargar. Porque todo es un colectivo para que se manifiesten cosas en alguien de la generación futura, ¿no? Entonces sigo, así tengo nada más para ya pasar a nuestro tema principal. Recibir el año, un gesto silencioso para invitar a la esperanza a entrar a nuestra casa, y la cena de la víspera del año nuevo no es solo comida, es el anclaje de nuestra pertenencia y la vigilia de la noche. Velar el paso del año, no hacer nada, te dice, solo permanecer despierto, custodiando el instante en que un año se va y otro nace. Celebramos para no olvidar una frase de bendición, un regalo. El consejo de un anciano son actos de resistencia contra el vacío del día a día. El sentido del año nuevo es evitar que los vínculos más preciosos, la familia, el hogar, el afecto, sean arrastrados por la corriente de lo cotidiano. Empieza en el siguiente, es un momento para mirar qué es lo que deseas grabar el día de mañana. Tanto un poquito más, pero ahí está, ¿no? Para reflexionar. ¿Por qué se produce?
porque se producen ciertas celebraciones y China nos enseña, ¿no? Ustedes vieran que cuando celebraron una festividad ahí, venían de todas las provincias de allá y se veían los chinos con sus chapitas y de todo, con toda la familia, los trenes estaban repletos, la ciudad estaba repleta y comienzan a traer todo para la celebración de ese día, ¿no? Y eso es lo que manifiesta este joven, que lo escuché y dije, qué interesante, porque dice Año Nuevo, Navidad y esto no, es más bonito cuando sabemos el contenido de lo que significa estas celebraciones maravillosas. Como en mi caso, ¿no? Cuando me dieron la Navidad, la reverencia hacia el ¿cómo se llama? La Sagrada Familia y el nacimiento, comencé a ver la Navidad con otros ojos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Neri, buen día, te doy linda. Lucre, Gloria, Elsie, Isabel, pasamos al tema principal, que es mucha reflexión, ¿no? También para mí también. ¿Por qué tu alma eligió a tu madre? Es tomado por la OC. A menudo pensamos que la familia es una lotería. A veces sentimos gratitud inmensa y otras veces un dolor profundo e incomprensible por las heridas que nos causaron. La familia, me hizo esto mi hermano, mi padre hizo esto, mi tío hizo el otro, y se manifiesta en nuestro cuerpo. Ayer leía un poquito de Tania Libertad, muy joven, y todo lo que recién había contado sobre la vivencia que tuvo con su papá, muy fuerte, ¿no? Y le veía a ella muy desgastada, ¿no? Un dolor profundo, incomprensible por las heridas que nos causaron. Pero Lao, el viejo maestro, nos enseña que en el Tao no existen los accidentes. Una hoja no cae del árbol sin que el viento la guíe. Un río no elige su cauce por error. Hoy descubrirás el secreto taoísta sobre tu madre. Entenderás que no fue una casualidad, sino una cita sagrada. Descubrirás que antes de tener cuerpo, que tu energía y la de ella hicieran un pacto silencioso. Si tienes una relación difícil con ella, este video te dará la paz que llevas años buscando. Si la amas profundamente, entenderás la misión que tienen juntos. Abre tu mente, así esté en este plan, ¿no? O ya pasó otro plan. Lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu historia en el Tao. Lao Tse llama al Tao la madre de las 10,000 cosas. El universo es femenino. En su oscuro, misterioso, receptivo y creativo es la energía Yin. Tu madre biológica es la representación física de esa gran fuerza. Ella es el portal que el Tao eligió para que tu espíritu pudiera entrar en la forma. Pero aquí está el secreto. La naturaleza busca su igual. Imagina que eres una semilla específica. No cualquier tierra sirve para ti. Una semilla de loto necesita lodo y agua estancada para florecer. Una semilla de pino necesita roca y altura. Tú elegiste a tu madre, o mejor dicho, tu energía resonó con la de ella, porque ella tenía el suelo exacto que tu alma necesitaba para crecer, no necesariamente el suelo más cómodo, sino el suelo necesario. Quizás te preguntas si el Tao es perfecto, porque mi madre me causó dolor.
¿Por qué fue ausente, fue crítica o fue frágil? El taoísmo nos enseña a observar la naturaleza del agua. El agua solo muestra su fuerza cuando encuentra un obstáculo. Si tu madre ha sido un desafío en tu vida, ella es la roca que te enseña a ser agua. Escucha bien esto. Hay almas que eligen madres dulces y protectoras porque necesitan aprender sobre el cobijo y la ternura. Pero hay almas antiguas, quizás como las tuya o la mía, y eligen madres difíciles, exigentes o ausentes. ¿Por qué? Porque necesitabas desarrollar la independencia, la compasión o la capacidad de sanarte a ti misma. Ella no es tu verdugo, es tu maestra de entrenamiento. Sus defectos son exactamente las lecciones que tú viniste a trascender. Si ella fue controladora, tú viniste a aprender a libertad. Si ella fue débil, tú viniste a aprender la fortaleza. Si ella no supo amar, tú viniste a aprender a amarte a ti misma, sin depender de nadie. Si ella fue fría, tú viniste a aprender la calidez por ti misma. Si ella fue ausente, tú viniste a estar presente contigo. Si ella fue dura, tú viniste a aprender la suavidad contigo y con otros. Si ella fue sobreprotectora, tú viniste a caminar sin muletas y así con un largo, etcétera, etcétera, que solo el Tao conoce. Entender esto intelectualmente no basta. El Tao es práctica. Cómo sanar la relación o el recuerdo de tu madre. Hoy mismo Laos nos ofrece 3 medicinas antiguas poco conocidas. Primero, la práctica del retorno a la raíz. El viejo maestro Lao se escribió en el Tao Te Ching. Todas las cosas ofrecen en multitud, pero cada una regresa a su raíz para encontrar la quietud. Esta es una verdad profunda que a menudo olvidamos. No puedes florecer si tus raíces están asfixiadas por cargas que no te pertenecen. Desde que eras niña por un amor ciego e inocente, tendemos a cargar con las mochilas emocionales de nuestra madre. Creemos inconscientemente que si llevamos su dolor, ella sufrirá menos, que si somos perfectos, ella sanará. Pero el Tao nos enseña que cada ser debe caminar su propio destino. Cargar lo ajeno no la salva a ella, solo te hunde a ti. Pregúntate ahora mismo con honestidad. mm, con honestidad, con cuánto de ansiedad que sientes, cuenta de la ansiedad que sientes hoy, ¿es realmente tuya? ¿Ese miedo a que te falte el dinero nació contigo? ¿O es el miedo que absorbiste en la infancia? Esa inseguridad sobre tu cuerpo o esa necesidad de agradar a todos. Perdón. O esa necesidad de agradar a todas es tu voz o el eco de sus críticas resonando en tu cabeza.
A menudo caminamos por la vida vistiendo abrigos que nos quedan grandes, tejido con los miedos no resueltos de mamá. Esta práctica consiste en devolver con amor, no es un rechazo. Es un acto de orden cósmico. Vamos a cerrar un ratito los ojos, ¿sí? Respiramos. Cierren sus ojitos lentamente. Cierra los ojos. Visualiza frente a ti a tu madre. Visualiza ese miedo, esa exigencia. Visualiza esa tristeza. Visualiza esa culpa que sientes. Imagínalo como un objeto físico. Quizás una piedra oscura o un manto pesado que llevas sobre tus hombros. Tómalo en este instante sobre tus manos. Siente su peso y date cuenta que tiene un dueño y no eres tú. Con una respiración profunda, visualiza cómo se lo entregas de vuelta a tu madre. Pero mira más allá, observa cómo esa carga pasa de ella a su propia madre. Entiende que es una cadena de dolor antiguo que no empezó con ella. Al entregarlo no lo haces con rabia ni reproche, lo haces con la serenidad del que pone cada cosa en su lugar. Dile internamente estas palabras de poder. Cierren sus ojitos y díganme mentalmente con todo su corazón: Madre, este miedo fue tu maestro, no el mío. Te lo devuelvo con respeto. Esta tristeza pertenece a tu historia, no a mi destino. Te la dejo a ti. Yo tomo de ti solamente la vida y con esa vida haré algo hermoso, mi propio camino. Al dejar que ella cargue su propia mochila, le devuelve su divinidad como alma adulta y tú recuperas por primera vez la fuerza total de tus propias piernas para avanzar. Al dejar que ella cargue su propia mochila, le devuelve su dignidad como alma adulta y tú recuperas por primera vez la fuerza total de tus propias piernas para avanzar. Pueden abrir sus ojitos. El arte de ser espacio vacío, en el capítulo 11 del Tao de Ching, Lao Tse nos da una clave que cambia las reglas del juego. 30 radios se unen en el centro de una rueda, pero es el agujero del centro, el espacio vacío, lo que permite que el carro se mueva. ¿Qué significa esto para la relación con tu madre? Que la mayoría de las veces el conflicto estalla porque te vuelves sólido y rígido, te conviertes en una pared. Cuando ella lanza una crítica, estás desperdiciando tu vida. Deberías llamarme más. Tú te pones rígida, levantas un muro de justificaciones y cuando ella golpea ese muro, se produce el choque. La nueva práctica es conviértete en la puerta abierta. Cuando alguien empuja con fuerza una puerta esperando que esté cerrada y de repente la puerta se abre, esa persona pierde el equilibrio
y cae hacia adelante. Su propia fuerza la vence. ¿Cómo se hace esto en la vida real? Dejando de oponer resistencia a su narrativa. Ejemplo práctico. Tu madre dice, mira a tu primo, ya tiene casa propia y tú sigues igual. Tu reacción antigua, pared. Mamá, deja de compararme. Mis tiempos son distintos. Resultados, gritos y dolor. Tu nueva reacción, espacio vacío. La miras tranquila y dices, es verdad, al primo le va muy bien. Tiene una casa bonita. Y silencio. Al no defenderte, al no contraatacar, le quitas la gasolina al fuego. Ella se queda con su comentario en la mano, sin saber qué hacer con él, porque no lo recogiste. Ejemplo práctico número 2. La culpa. Ella dice, nunca vienes a verme. Soy una carga para ti. En lugar de explicarle la agenda ocupada, que ella no va a escucharte, sé nuevamente espacio vacío. Valida su emoción sin aceptar la culpa. Entiendo que te sientas sola, mamá. Debe ser difícil y sigues haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Pregúntate, ¿por qué necesitas tanto tener la razón frente a ella? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que tu paz es más importante que tu ego? Ser espacio vacío no es darle la razón, es dejar que sus palabras pasen a través de ti como si fueras un fantasma. Si no hay ego que se ofenda, no hay herida posible. Te vuelves invencible, no por fuerza, sino por ausencia de fricción. La práctica número 3. La meditación de la luz del origen. Llegamos a la técnica más desafiante, pero la única de romper las cadenas del karma familiar para siempre. Es una invitación para mirar lo que Lao llama el Min, que es la claridad original. El Tao nos enseña que ningún bebé nace con amargura. Ningún alma llega a este mundo sabiendo odiar, criticar o manipular. Todos nacemos como una llama perfecta, bondadosa y completa. Pero a medida que caminamos por lo que los taoístas llaman el polvo rojo del mundo, esa luz comienza a cubrirse de capas. Una capa de miedo para protegerse, una capa de dureza para no ser herida de nuevo, una capa de orgullo para ocultar la vergüenza. Cuando mires a tu madre, hoy tus ojos físicos solo ven la costra, ve sus arrugas, escucha sus quejas, siente su frialdad, su obsesión por el control, y dices, esta es mi madre, pero te equivocas, esa no es ella, ese es el disfraz que tuvo que fabricar para sobrevivir en un mundo que probablemente fue hostil con ella, mucho antes que tú llegaras. Te propongo un ejercicio de visión espiritual. Nuevamente, cierren sus ojos, respiren profundamente, cierren sus ojos y respiren profundamente. Un instante, deja de lado la imagen de la mujer adulta
que te saca de quicio. Imaginen que tienes el poder de rebobinar el tiempo. Quítale las arrugas de la cara, quítale el pelo de los años, quítale la amargura de la boca. Hazla pequeña, hazla más pequeña. Visualízala cuando tenía 5 o 6 años. Mírala bien, quizás lleva un vestido sencillo, quizás está despeinada. Pregúntate con el corazón abierto, ¿qué sueños tenía esa niña antes de que la vida la convenciera que no eran posibles? Quizás quería ser artista, viajera o bailarina, y la obligaron a ser seria. ¿Quién le rompió el corazón por primera vez? ¿Fue su propio padre quien la ignoró? ¿Fue una madre severa quien le enseñó que el amor se gana con obediencia? ¿Cuánto miedo tuvo que sentir esa niña solitaria para decidir un día que la única forma de estar a salvo era cerrando su corazón y volviéndose dura? Lao nos dice, nadie es malvado por naturaleza. Solo hay personas perdidas, lejos de su propia luz. Si tu madre fue una mujer que gritaba mucho, en realidad estás viendo a una niña pequeña que sintió que nadie la escuchaba, si no alzaba la voz. Si tu madre fue mujer fría y distante, estás viendo a una niña que aprendió a acercarse demasiado. Era peligroso. Si logras ver a esa niña herida, temblando detrás de la armadura de la madre terrible, el juicio se desmorona instantáneamente. Es imposible odiar a quien comprendes tan profundamente. Ya no ves al verdugo que te falló, ves a otra víctima de la cadena, ves a un ser humano que hizo lo mejor que pudo con las herramientas rotas que heredó. Al conectar con su inocencia original, sanas tu propio corazón, porque perdonar no es justificar el daño que te hicieron. Perdonar es comprender que a veces los monstruos no son más que niños heridos, jugando a ser fuertes. Tu elección fue valiente. Elegiste a esta madre para cerrar un siglo, para aprender a amar lo imperfecto o para encontrar tu propia luz en medio de la sombra. Pueden abrir sus ojos. Hoy el Tao te pide que sueltes el juicio. Mira a esa mujer, esté presente en este plano o ya haya partido, y simplemente di gracias por la vida, el resto lo hago yo. Al asumir tu responsabilidad, caminas en verdadera armonía con el Tao. Si esta enseñanza ha resonado en tu interior, no es casualidad. Significa que tu alma ya estaba preparada a escucharla, para soltar el peso y comprender el porqué de tu historia. Y quiero proponerte el reto de valentía si todavía tienes la fortuna de tenerla en este plano físico. No esperes a que sea tarde. Rompe hoy el muro del orgullo. Escríbele, llámala si puedes, mírala a los ojos y dile simplemente gracias por haberme dado la vida. No necesitas hablar del pasado ni perdonar. Todo en un segundo, solo agradece el origen, el regalo de respirar. Verás cómo al bajar tú la guardia y reconocer su don, la energía entre las dos cambia de una forma misteriosa e inmediatamente te pido un favor.
Cuando hayas dado ese paso, regresa a este video y cuéntame cómo te has sentido, cómo te sientes, cómo se siente tu corazón. Tu testimonio es muy importante y extraído un poco de tu luz. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué les pareció este mensaje de alguien muy, muy profundamente sabio que es el Tao? Podemos comentar mientras yo tomo ahorita, ¿sí? Neri, Teodolinda, Lucrecia, Gladys, Elsa, Isabel, ustedes saben que esto penetra muy fuerte para mí, porque mamá tiene inicios de Alzheimer. Entonces comienzo a ver que yo la hago, está conmigo al cuidado de mi responsabilidad, pero todo lo que está escrito acá es lo que ella manifiesta, ¿no? Pero me vi de esta información y dije, sorprendente. ¿Cómo saben los maestros cómo tengo que cambiar rápido mis voces de mi alma, de mi mente? Y esto me hace cambiar un montón porque la tengo presente. Y digo, ella es dura y ahí está su historia. En lo que he escrito está su historia, ¿no? La madre que fue traída de Chiclayo, ausente de mamá, y la cuidó una tía abuela, pero la maltrataba. Sufrió muchas cosas de adolescente y de adulta y se hizo muy dura. La madre controladora, lo mismo que dice acá. Y siempre los médicos dicen, quien sale más afectada es la persona que está a su cuidado. Y a veces sí he tenido, a pesar de tener información y conocimiento, altera un poquito, porque lo permito, porque tengo que tener ese vacío en mi mente para que rebote las expresiones, las incoherencias de lo que ella dice. Pero no es para dañarla, sino también para ayudarla a liberar. Y, y lo hermoso son los mensajes muy sabios que uno profundamente tiene que darle las gracias por la vida que nos dio. ¿Cómo fue en ese tiempo cuando nos trajo al mundo? Fue grato, fue ingrata la vida con ella. Tuvo que tener hijos muy tierna, en lugar de jugar. ¿Quién la peinaba? ¿Quién le servía su desayuno? O ella tenía que atenderse sola. Es un poquito de esa historia. O madres que después vienen a la vida y son maltratadas por la pareja. Y no se entiende a veces, ¿no? Así que es parte de la historia de la vivencia, ¿no? Que uno tiene que trabajarlo bastante para poderla ayudar a que libere. Así que las escucho, ¿sí? Neri, Teodolinda, Lucrecia, Isabel, Elsie, Gladys, las escucho. Ay, Gracias. Miss, bueno, buenos días con todos. Sí, hablar de mamá, pues, conmueve, ¿no? Conmueve, no nos concentramos, pero como dices, gracias a ella y todo lo que pasó, pues, nos ha hecho despertar, ahora comprendemos. Yo sigo mi tarea también, porque claro, mi historia también ha sido muy, pues, ¿no? Ha sido que digamos ya, pues, que ahora ya lo veo de otra manera, a mi madre también, a mi papá también. Entonces, es bastante la práctica, ¿no? Sí, a veces lloro, he llorado, porque a veces hay momentos que sí, porque creo que estamos reunidos acá, la vibración, no sé, se siente. Como a veces no también, pero hay circunstancias que estoy sola y converso también. Y pues a veces también me da buenas vibras porque me recuerdo de niña de todo lo que pasamos, bonitas cosas de niña, y en eso me concentro porque me da una fortaleza,
¿no? Aprendí eso y pues lo demás ha sido, como dice, una lección para poder también de mi parte ver, porque también he cuestionado bastante a mi madre, cuestionaba, decir, ¿no? Y entonces ahora mi hermano también, el mayor, está pasando por esta situación porque su hijo ha despertado en esas circunstancias. Le está ayudando a dialogar con su papá, porque mi hermano era que su primer hijo de mi madre no vivió con mi mamá, con los abuelos, no con papá, y cómo tiene que ver muchísimo él no nos visita a nadie, solamente se ha concentrado con sus hijos. Y yo le he comprendido eso porque a veces quería que me explique cómo fue su niñez, porque él lo conocí cuando tenía 16 años. Y entonces ahora uno de sus hijos ha despertado y qué bien que conversamos con él. Entonces él está interrogando a su papá para que pueda soltar de a poco todo lo que realmente tenía sus pensamientos en ese entonces para poder liberar. Y creo que se está logrando porque mi hermano me ha dicho, a ver, busca a la familia tal, pero ya a veces ya no llora, ¿no? Y ya, entonces yo al toque busco y que con mi sobrino era la cabeza de nosotros, que digamos, del árbol genealógico, porque no me había dado cuenta yo también, hasta conversando con él, con mi sobrino. Y digo, olvidé, mira que él es nuestra parte principal. Y bueno, ahora ya le escribí al Seicho Noye, porque ya falleció. Y me da gusto que estamos empezando en este despertar. Y mi sobrino, pues, él es la que está trabajando, son 4 hermanos, él es la que con su papá está bastante, así que quiere saber todo, porque es su terapeuta, ¿no? De ambos que se van a su crecimiento, a mí también me dice cosas, y conversamos, ahí estamos, ¿eh? Y hablar de mamá, pues, como dices, sanar muchísimo, y creo que con cada persona que se nos cruza en nuestro camino, cada mujer, porque somos en ese instante, ¿no? Y entonces yo con mi madre he vivido prácticamente los 16 años, pero hasta los 10 años he sido la engreída, que digamos. Y de ahí ya pues cambia la situación, pero comprendo, ahora le agradezco todo lo que pasó, porque prácticamente significó algo que para bien, ¿no? Para despertar y eso que ahora entiendo que regresa a la nada de donde vino, como dice en Seichonela Sutra, ¿no? Le entrego todo eso que a veces perturba, ¿no? Porque a veces vemos con otras mamás o estudiantes que pasan, entonces, como dice, vamos sanando y vamos ayudando, ¿no? En esa parte, ¿no? Porque ya no me engancho como antes que me saboteaba un poco. Ahora también, pero depende de las circunstancias, pero ya me doy cuenta, ¿no? Me observo y me doy cuenta y digo, ya, entonces ya sé lo que tengo que hacer en ese instante. Y ya me tranquilizo, respiro, que como tiene que ver la respiración, ya me lo estoy creyendo, pues, ¿no? Pero ya cuando me miro a mi fuente, que digamos, ya, pues, ¿no? La luz que somos cada uno de nosotros es una tarea, una práctica también. Muchas gracias. Gracias a ti por tu testimonio, Neri. Sirve mucho para encender esa luz más fuerte y la comprensión, ¿no? De que todo lo que representa ella, como hemos leído, es una costra, ¿no? Y viene de más atrás de su niñez. Nunca ha querido ser dura, nunca ha querido ser crítica, nunca ha querido producir dolor a la familia, sí, fue ser maltratadora físicamente, ¿no? Por eso es que a veces no entendemos por qué los hermanos se alejan y te dejan al cuidado, porque su niñez con la mamá ha sido muy dura. Entonces guardan en su corazón y lo primero que piensan, nunca me amó. Y no es así, no sabía amar porque no le enseñaron. Solamente mira, descubrí de que los perritos no saben amar. Se aprende, ellos aprenden a amar con sus seres queridos, con la familia humana que ellos escogen, ¿no? La perrita de mi hijita es muy amorosa, pero ella le enseñó porque mi hijita es así, bien amorosa, y le transmitió ese amor y ella ha aprendido a amar con su lengüita, con su alegría, sus ojitos. Pero nosotros no nos enseñaron a veces de repente lo que era el amor, la sonrisa, la alegría de la vida, ¿no? Entonces, gracias, muchas gracias, Mary. Tía Rolinda, Lucrecia, Gladys.
Él sí. Pueden abrir sus micros. Recuerden que eso ayuda mucho para alimentar más. Sí, A ver, Gladys. Mari, buenas tardes ya, porque ya estamos más de las 2. Gladys, qué gusto. Bueno, Sí. ¿qué te digo? Pues yo, sentimientos encontrados, el hacer el ejercicio, el poder recordar con más profundidad a mi madre. Tú más que nadie la conociste y la verdad es que el apego que yo tuve con ella, la recuerdo siempre como la mejor madre que yo pude tener. Yo te soy sincera que yo no le veía defectos a ella. Al contrario, yo he tratado de imitarla y sé que toda persona carga con cosas del pasado, ¿no? Tal vez ella supo disimular mucho, tratando de ser una buena madre, pero más bien cuando ella partió, para mí fue como si se me acabó todo, se me acabó la alegría, se me acabó. Eso es lo que yo decía, ¿no? Luego yo fui entendiendo que no era así, que yo tenía que, al recordarla, las mejores cosas que ella había hecho conmigo, entonces traté de irme apartando de esa mentalidad que tenía yo, que al partir ella yo había perdido todo. Entonces yo sí trato de ser una buena mamá, no como ella, porque yo creo que dos personas no son iguales. Pero sí, sin embargo, yo sí cargo, yo creo que sí cargo, tal vez no de mi madre, pero sí de mis abuelos, de las personas más anteriores a mí, ¿no? Cargo a veces con frustraciones, con miedos, con tristezas, con angustias, y trato de soltarlas haciendo, bueno, ejercicios, tratando de escuchar por aquí, por allá, ¿no? Y aprendiendo de las charlas a veces que uno logra entrar. Yo sé que me sirven mucho, pero como te digo, en mi mamá no encontré nada. No encontré nada que yo diga, mi mamá está cargando como le digo, tal vez supo disimular bien, pero sí sé que cargo con cosas pasadas. Eso es mi sentimiento mío, como te digo. Gracias, Gladysita. Sí, tú acabas de decir algo, ¿no? Decía los miedos, pero como tú decías, Gladys sabía disimular bien. De repente ella sí tenía muchos miedos, del mañana, de la comida, tantos niños, tantos hijos. Hubiera querido darles, como tu mamá, un tiempo muy tranquilo. Tú sabes que cada vez que de repente a mi hijita la vez pasada se resbaló un poquito aquí en la piscina, estaba con sus amistades. Entonces, para no golpearse su cabeza, puso sus manos fuertes, ¿no? Y parece que algún nervio, algo que se le había resentido un poco. Entonces en la noche me pide, ¿me puedes frotar, ma? Pero yo cuando froto comienzo a trabajar yogananda, hablándole mucho a las células, tejidos, los tendones, a los nervios, a la sangre, y coloco mi mano y le voy frotando, pero estoy mentalizando, ¿no? Que despierten, que son espíritus, todo, cada parte de su cuerpo es espíritu. Pero al mismo tiempo que hago eso, al mismo tiempo que veo su mano y la vuelvo a traer como una niñita y comienzo a pedirle perdón. Si en algún momento me iba a trabajar y la dejaba, si de repente la han lastimado o yo también la lastimé. Comienzo a hacer este trabajo espiritual. Me llega una pena y comienzo a darle en su mano que la toco mucho amor. Pero mentalmente comienzo a trabajar mucho con ella. Y cuando pasa eso de que la mamá está ausente, yo siempre recomiendo escríbanme. Y cuando vayan a visitarla en el cementerio, pónganme ahí. Porque sé que ella los escucha, pero de esa manera se rompe rapidito todo ese trauma que a veces uno guarda,
muchos engramas guardados prenatal. No saben cómo fueron concebidos, si hubo buena relación de armonía con la pareja para poder venir ustedes, si hubo miedo en qué comer, en qué vestir, si hubo conflictos o silencios. Entonces, de esa manera sanamos y vamos escribiendo cada vez hasta que después comienzan a sentir un brillo fuerte, ¿no? Eso yo he hecho bastante cuando visitaba la tumba de mi papá, de mis hermanos, de la abuelita de mis hijos. Entonces, o recordar, por ejemplo, hoy día, el abuelito de mis hijos no fue perdonado. No le celebran misa. Son 2 hijos que él engendró hombres y una hija fuera de matrimonio. No sabemos, no nos invitan a misa, no sabemos nada de él. Entonces, digo, si no lo hacen directamente, lo que tienen que darle, yo tengo mis hijos que son sus nietos, y aunque mis hijos, por ejemplo, ¿no? Me llega a las manos, no es casualidad, una partida de bautizo de él. Entonces yo ahí comenzaba a leer y decía el 18 de febrero es su onomástico. Así que me pongo la pila y le digo, mi hijito, sepárale misa, tu abuelito. Su cumpleaños hoy. Así que mi hijo inmediatamente, ¿no? Porque digo, la conexión no fue perdonado, no fue visto, no fue honrado. Hay que ayudar, hay que dar amor. Aún así no se le haya conocido, hay que dar amor. Aún así haya hecho cosas, pero hay que dar amor. Y después me salgo enterando que la mamá de él era bien agresiva también, muy, muy castigadora. Entonces digo, si ella lo castigó a uno de sus nietos, ¿cómo lo habrá castigado a alguien? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entrar, ¿no? Ya con la mente de querer servir, sanar mucho nuestro árbol genealógico y también la de los hijos, ¿no? Así que, Gladys, ahí tienes unos pequeños tips, si tú deseas, ¿no? Empezar a hacerle una carta a la mamá y decir todo lo que guarda uno, ¿no? Eso ayuda un montón, un montón. Y también quemarlo, esa cartita, pero no tirarlo al retrete como hacemos como la purificación de la mente, sino tirarlo al viento, si van al mar, al río, para que se lleve, para que llegue el viento, ¿no? Así que ahí tienen unos tips. Tú, Gracias, gracias Margarita, gracias. gracias a ti, Gladys. Tú, Elcita, Isabel, Lucre, ¿sí? ¿Las escucho? ¿Tienen algo para aportar, Isabel, Elsie? ¿Qué les pareció el tema de hoy día? ¿Les ha servido? Sí, Buenas tardes, prima. buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, la charla muy, muy interesante porque es cierto, a veces nosotros, bueno, respecto a lo personal, yo no tuve la oportunidad de ver la vida que ha llevado mi mamá, ¿no? O sea, como dice uno, es lo que ellos nos contaban y a veces ellos también, eh, como refiere Gladys, a veces ellos ocultaban o no querían exponer su vida anterior. Y sí es muy cierto de que así como nosotros cargamos las cosas de ellos muy bien han podido cargar, ¿no? Relacionado a mi mamá, no sabemos cómo ha sido su vida, su niñez, aunque sabemos que con el abuelo ha tenido una vida muy, muy amorosa, porque el abuelo sí sabemos de que, pero no sabemos cómo ha sido con respecto a la abuelita materna. Bastantes años de muerta. Entonces, la charla nos sirve
para poder también soltar, que ella pueda soltar, porque sí, creo yo que si le devolvemos en el ejercicio que hemos tenido de devolverle todo lo que nos pesa, por decir así, eh, y ella siente esa liberación, ¿no? Porque de repente ella también siente ese peso de cargar o de vernos, ¿no? Como dice Gladys, ha sido y será siempre una buena madre para nosotros, la mejor. Pero también es momento de soltar. Sí, sí. Es momento de soltar no solamente con la mamá, con el papá, con nuestros abuelos maternos, paternos, y ir aprendiendo a vivir cada día mejor, es cierto. Nadie es perfecto, inclusive ellos, porque el único perfecto es nuestro Padre Celestial. Entonces, pero de buenos padres han sido los mejores que nos ha podido tocar. Eso se le agradece. Siempre están en nuestras oraciones y seguiremos soltando día a día, reconociendo primeramente que debemos soltar, ¿no? Con nuestros antepasados, todo lo que nos tiene apegados a ellos. Y todo lo que no nos pertenece, porque es cierto, no nos pertenece a nosotros, solamente nosotros somos responsables de nuestras acciones. Bueno, ese sería mi punto de vista, prima. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Cada charla que tú nos das siempre nos da los conocimientos que necesitamos. Gracias, Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, Lucre. ¿Sí? Muy ¿Cómo buenas estás, Lucre? tardes con todos. Lo último que pude escuchar, pero realmente preciso un poquito en cuanto, porque estaban haciendo trabajos y con el ruido, entonces no podría dar un argumento total de todo, pero lo poco que las personas, las hermanitas están participando, hablando de, digamos, de todas las vivencias de nuestra madre. Y bueno, yo sí tuve la oportunidad. Y no sé hasta qué punto tengo que dar gracias a Dios, porque lo que yo creí que era malo, lamentablemente con los años agradezco, porque en su momento, en una niñez, yo no entendía, a mí me, yo veía y todo lo tomaba muy personal. Tuve bueno, soy la última hermana de 3 hijos con mi mamá. Nunca se habló de las vivencias de mamá, o sea, era como un secreto, un misterio. No, bueno, en ese entonces no teníamos la libertad como ahora que uno pregunta, ¿no? Si bien es cierto, en un momento yo pregunté a mamá cuando ya estaba mayorcita, pero ya no recordaba, se ponía triste, entonces trataba de evitar esos sentires, ¿no? Pero sí, pues yo fui una niña que no tuvo, como otros los niños, siempre miraba y trataba de refutar por qué esto, lo otro, pero no había con quién, pues, tanto así que yo pensé que estaba media loquita porque me callaban, me decían, no preguntes, no, estaba tan ensimismada que no podía hablar con nadie, era insociable, porque no entendía, pero bueno, recortando todo, cuando llego a la adolescencia empiezo a estudiar los cursos de psicología, un poquito de teología, creo que había con las monjitas también, de Fe y Alegría, y ahí empiezo a encontrarme, y cuando empiezo a encontrarme era como un ave fénix, que me sentía tan enamorada de mí, era totalmente tan feliz, claro, no ahondaba del todo, pero en cuanto el por qué las cosas que me pasaban, pero y llegaba a mi vida, me han llegado libros que los rechazaba porque los daba a mi hermano, alguien los donaba, cuando con el tiempo me fui dando cuenta que Dios en su infinito amor ya me mandaba mensajes como el de One Dyer y esto, pero no le tomaba interés, pero yo empecé a incluso se burlaban mis hermanos de mí, decía, ¿y esta qué le pasó? En la adolescencia empiezo a darle el besito a mi mamá para llegar, para salir, mamá buenos días, buenas tardes, pero siempre la abrazaba. Entonces todo va fluyendo y no me he dado cuenta, fluye en todo. Empiezo a trabajar, los trabajos también, todo, no creas que todo empezaba a fluir hasta que llego a conocerme con el
que fue el padre de mi hijo, mi esposo, con quien me casé. Y ahí es donde regresiono, porque cuando todo me fluía tan bien, empiezo, ¡prun! Él fallece y sin darme cuenta me regresioné con una barbaridad, con un rencor, con un sentimiento, con una ira, y estaba en la búsqueda de levantarme también. Y tuve un anticuerpo con mamá. Pero luego de eso me enfermé totalmente con el estómago, me dijeron cáncer. Yo, ¿qué le creo? Mira, todo esto después le doy tantas gracias a Dios. ¿Para qué me pasó? Porque ahí nunca decía para qué, por qué, victimismo. Cuando ya encuentro, he recorrido todas las iglesias, todos los, hasta Alcohólicos Anónimos de Al-Anon, donde no he ido, terapias, y cuando ya me rindo y me voy a una terapia y le digo, doctor, yo quiero, así como hay grupos que existen, por favor, habrá grupos que quieran esto, que tengo hambre de esto, quiero saber de esto, por qué he nacido, por qué me tiene que, por qué, tiene que haber una razón. Y me manda a unos doctores que son de Sintergética. Ahí la conozco, Estelita. Estelita me lleva a, a Seicho Noye. Y en Seicho Noye también era testaruda. Yo le decía a la profesora, ¿no? El victimismo pues me convenía a mí. Cuando me dice, tú interpretaste, y en la verdad, ¿cómo llegar a hacer entender que uno interpreta? Porque él, ahora corroboro, porque si tengo 3 hermanos, mi hermana mayor, mi hermano que le sigue y yo, los 3 somos de un vientre de una madre, diferente papá, pero a la mamá es lo esencial, las mismas comidas, las mismas costumbres. Mi hermano tiene un temperamento súper amoroso, por eso yo me cuestionaba, porque este es buena gente, cariñoso, ¿no? Mi hermana era de la disciplina, entonces yo me preguntaba siempre, pero ahí en Seicho Noye me vuelvo a encontrar y pido perdón al alma que estaba en mi ser. Mi padre y mi madre están acá en mis células. No fue tan fácil. Cuando empiezo a hacer mi mantra del perdón, yo, perdón mamá, papá, hice hasta una canción porque cuando me iba a trabajar había música, yo me puse mi canción. Al año y medio, 2 años, me voy a hacer la endoscopia nuevamente a la Cayetano Heredia. Claro, está con un tratamiento. Sí, chico, no mucho medicamento, porque no. Y me dicen, usted no tiene nada, acá había una secuela, pero no tiene nada. Entonces yo salí llorando y dije, Señor, tú tienes un propósito para mí, perdóname por todo. Y ahí aprendí a agradecer más a mis padres, tanto que me fui a buscarlo y ya estaba fallecido. Fui también al cementerio y empecé a integrar todo porque pensé que papá estaba allá, ¿no? En el cementerio, papá estaba acá en mis células. Acá está su información en mi corazón. Y trato de cada día hacer, ¿no? Y agradecerle, porque si no, este cuerpo perfecto, no estuviera aquí como materia, ¿no? Y acá tengo que hacer algo. Entonces, hice una pequeña que me ayudaron a mí en una, bueno, como una constelación, que dice, ¿no? Te entrego todo y te agradezco por la vida que me diste, todo el aprendizaje y te devuelvo y ahora me hago responsable, ¿no? Te integro en mi corazón. Y bueno, gracias. Y créeme que de todos modos, de hecho, me falta un montón, pero yo quisiera, ahora que he liquidado el negocio, ya estoy centrándome un poco más a hacer mis temas, ya no nada de los alimentos, nada que me distraiga, que hay un propósito para esta esencia que cada día, como dice, es un regalo, hacerlo mejor. Si no hice bien mi tarea antes, porque yo también como juzgué a mamá, repetí la historia inconscientemente, que la mamá era mamá y papá, porque tenía que, en esas épocas las sociedades eran muy machistas y no le daban opción, pero mamá nos pudo mantener a dar educación. Y ahora yo digo, teniendo todo esto, yo tenía una pensión de mi hijo, yo podía haberme quedado allí, a darle de comer, no importa, no hubiera pensado en casa, pero yo siempre pensaba en el futuro, mi hijo, voy a morir y voy a pasar esto, y mira lo que traje a la mente, he construido yo misma. Mamá no ha construido porque no tenía estos conocimientos. Ahora yo entiendo por qué dice Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hace, pero yo ya sabiendo, pues el jalón de orejas para mí.
siempre trato de tratar de caminar y hacer una meditación, no podría decir en ese silencio, sino reflexión de repente en mi casa, porque me falta un montón. Quisiera integrarme a un grupo donde también pueda yo aprender, ¿no? Porque cada uno puede interpretar a su manera, pero de toda esa esencia, de ese intercambio, es la energía, como dice, ¿no? Dios está presente donde está dos o más en mi nombre, y en esa búsqueda está ahí la presencia de Dios a través de este grupo, a través de todos tus tiempos que nos brindas, de todas las hermanitas que también han contribuido. Yo las voy escuchando y todo al final es un tejido para mí. Yo aprendo también, y es lo que me falta, aprender la escucha desde el alma, del corazón. Y estoy muy agradecida inmensamente contigo también, Margarita, y con la filosofía, y tú, una buena alumna, porque en la práctica está. Tú me ayudaste, me orientaste cuando mamá estaba malita. Tuve la fortaleza de acercarme al hospital cuando ella estaba ya, no sabíamos. Le leía la sutra despacito, pero ya no tenía el miedo. Más bien le agradecía, le daba esa fortaleza. Tanto así que en ese momento se integró un frío interno como un hielo, y mi corazón se me agitaba y estaba consciente. Decía, Señor, si tú eres verdad, tú eres vida. Esto no tiene existencia verdadera. Esto no es, abraza a mamá, ilumínala, no sé, pero yo que he sido una miedosa, terrible, en ese momento, gracias a tus orientaciones que me preparaste, pude acompañar un poco mejor a mamá hasta el final, ¿no? Hasta las veces que me tomo un espacio y cuando la sueño también. Solamente que me falta ahora darme el espacio para ir al cementerio. Solamente me voy cuando es el cumpleaños. Pero como repito nuevamente, a veces no sé si estaré bien o mal, pero digo, no, mamá, estás acá en mí. Te agradezco cuando me voy a lavar la cara y le digo, me parezco tanto a ti, pero quisiera tu fortaleza. Gracias por tu alegría, mamá. Y bueno, sigo, ¿no? No sé si está bien, está mal, pero voy aprendiendo de todos ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias. Pero Lucre, siempre está bien, porque la conciencia así lo amerita. Todos estamos en un proceso de iluminación, del avance, ¿no? Todo está bien. Acuérdate mucho que cuando Buda se convirtió, transformó totalmente todo su mundo. Entonces él estaba en un proceso, iba un maestro, iba otro maestro, y sentía que había vacíos en su mente que no comprendía. Pero comenzó a hacer la respiración muy profunda, y entendió, aparte de la meditación que hubo y le sirvieron un vaso de leche, aún así algo más le faltaba, hasta que entró a una profunda respiración con él mismo y encontró la respuesta. Y ahí nomás se dio cuenta de que él trascendía porque faltaba eh, completar karmas, liberar karmas, resetear karmas. Y él pasó por encima de los karmas. Mucha oscuridad, muchas sombras que lo envolvían, porque esas sombras son espíritus que no les gusta todavía ver a alguien con luz, porque ellos están en oscuridad, porque nadie los ha ayudado, no los ha auxiliado, nadie brinda una vela por todas las almas, ¿no? Como lo que ocurre, hay un accidente, se repite el accidente en el mismo sitio, pero de repente nos falta servir, dar ayuda, una vela, entonces en el lugar de nuestro vivienda, una vela a nombre de todas las personas que han muerto en las pistas, ¿no? En los caminos, en las carreteras. Y de esa manera ayudamos a esas almas que se vayan y se iluminen. Pero imagínate que él haya, si alrededor de él hay ver la envidia, el deseo inmenso de dañar, un montón de sentimientos contrarios al amor. Él estaba envuelto de esos espíritus, pero su deseo de él era comprender que si existía la enfermedad, existía el enemigo, existía la guerra, porque se peleaban entre hermanos en una tierra por la parte material, hasta que llegó a soltar oscuridad dentro de su cuerpo, de su mente. Entonces comenzaba así,
a trascender, hasta limpiarse totalmente y descubrir la única verdad. Que la verdad es que uno trasciende y se sienta al lado de Dios, el Espíritu Divino. No es como nosotros que tenemos que reencarnar un montón de veces. Si él ya no tenía que reencarnar, porque descubrió en una profunda respiración, meditación, lo que era él, un ser divino. Y al saber que él era eso, también los demás son. Y estar culpándose. Entonces, Dios libera en el momento que la conciencia despierte, ¿no? Por ejemplo, ayuda mucho de repente, si nos falta algún atributo maravilloso que queremos tener, escriban en una hoja, escriban fuerte, grande, y pónganlo enfrente de su cama, donde ustedes se levanten y lean, sus ojos se van a depositar ahí y van a ver que un día ya se concretizó lo que tanto querían. Así de fácil es la vida, pero a veces la hacemos muy complicadas, mucha sutra, mucho Padre Nuestro, mucha Ave María. Y entramos a la verdad de nuestra naturaleza, que es tranquila y serena, como ese niño que juega, se divierte, disfruta y después ya duerme, hace el proceso. Así debemos de ser nosotros mismos con nuestra mente, nuestra experiencia de conceptos. Y me dijeron acá, me dijeron allá, a veces se confunde mucho, tanto ir y buscar al eminente, al prodio, a un montón de eruditos, maestros en esta vida, el Dalai Lama y tantas cosas. Entonces, cuando la respuesta está dentro de ti, basta como lo que nos dicen acá, ¿no? La madre es así, solamente visualízala como una niña, las heridas que ha tenido, las vivencias, y dejaste de condenarla, juzgarla, y nada más, así despierta. ¿Quién te va a culpar? ¿Quién? Porque ya comprendió uno, ¿no? Así que hagan sus prácticas maravillosas, porque tanto estudio nos confunde a veces mucho, ¿no? Una vez de reflexionar en eso. Así que te agradezco mucho, Lucre, Muchas gracias. pero te recomendaría que escuches. Cuando tengas espacio, ya puedes, cuando los ruidos paren, puedes escuchar este tema que viene del lado. Es muy hermoso. A mí me impresionó y caló fuerte porque, acuérdense mucho, yo investigo, lo escribo, y quien se nutre un montón, y eso está, toda mi parte física, porque uso la mano, busco hasta los ojos para leer, buscar. Y más fuerte cuando lo transmito, ¿no? A través de mi voz, se complementa todo y ya entro a la práctica, ¿no? Porque es incoherencia si no lo practico, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve transmitirles si yo misma no lo practico y veo los resultados, ¿no? Agradecido. Así que muchas gracias, Lucre. También a todos ustedes, muy amable, gracias. Gracias. ¿Tú, Celi, tienes? Margarita, ¿puedo Sí. comentar algo? Más que todo para hacerte una pregunta. Gracias. Es de gran aporte cada charla que nos das. Hoy día un tema maravilloso, de gran ayuda. Así que te quería preguntar, al momento de hacer la práctica, la pequeña práctica que nos indicaste, de la carga pesada, que yo asumí como que tenía un manto en la espalda y que era esa carga pesada que no me pertenece, se lo doy a mamá. Entonces me puse a pensar en ese momento de que mi mamá ahorita iba a cumplir 89 años, está bastante delgadita, está delicada, ¿no? Entonces, y yo digo, wow, con toda esa carga, para ella va a ser peor, algo así me puse a pensar en ese momento. Entonces dije, mejor que se lo transmita para todos los antepasados y Dios lo transmuta eso y se convierte en amor. Eso es lo que pensé, pero en el momento me quedé con esa idea, ¿no? De que ella va a cargar con todo el peso ahorita, si está a las justas, algo así. No sé qué me puedes comentar. Muchas gracias por todo y a todos por sus aportes.
Sí, gracias, Teodolinda. Mira, eso suena, cuando yo lo escribí y después lo transmito, suena como que no quiero nada que ella se culpe, que sea castigada, pero no lo toma así el Tao, lo toma como que, ¿cómo puedes tú rezarle, ayudarla a despertarla si tú ya tienes la carga del concepto, de los preconceptos, de las creencias, de lo que has vivido día a día, el sufrimiento de repente de tus hermanos, cómo es su actitud, cómo ha contestado? Ahora ella está anciana. Una vez yo les cuento el testimonio, me voy a Chiclayo cuando era joven y trabajaba, estaba soltera. Me voy y me quedo a dormir con la abuelita, la mamá de mi mamá. Y ella, como es en provincia, ella tenía su casa de adobe y ella no quería vivir con su hijo que vivía cerca de ella, con su familia. Mi abuelita había sido, mm, si yo la veo a mi mamá con carácter fuerte, controladora, la abuelita era 10 veces más. Entonces era fuerte. Y como la puerta estaba abierta, yo me había quedado un poquito dormida en la mesa que ella tenía. Y en eso, por ahí las vecinas van y vienen y una vecina, ay, está acompañada la abuela. Qué bueno, porque está solita. Y yo me quedé sorprendido, porque a veces se interpreta de esa manera. Nosotros somos como un espejo que damos a ver, ay, pobrecita yo. Pero mi abuelita no era pobrecita. Mi abuelita tenía al costado a su hijo, uno de sus hijos. Tenía a la esposa de su hijo, a los hijos de sus, o sea, sus nietos que la podían asistir todo, pero el carácter de ella, el cerrar un muro, que es lo que yo les he leído, era bien fuerte. Entonces, las personas que no la conocían, de repente la abuelita se portaba con otras personas diferentes, pero con su familia no tanto. Entonces había mucho dolor, mucho dolor. Entonces, yo a veces digo, pobrecito, o como cuando yo vengo a vivir acá y decía el que había sido dueño de esta casa, el que le vendió la casa a mi hijita, decía, pobrecito Pancho, el vecino de enfrente, que era un señor bien mayor, que estaba vendiendo su casa de enfrente. Y decía, pobrecito, va y viene, sus hijos están en el extranjero y lo han dejado acá. Y ni que lo habían dejado, él no quería y se fue, tenía su casa en Lima, ¿no? Y le digo, pero ahora es mayor, debe haber sido joven. ¿Qué habrá pasado de vivencia para que sus hijos se alejen a provincia y lo dejen a él porque había muerto su esposa de cáncer? Entonces, tienen historia porque tú y yo, Teolinda, conocemos los resultados del cáncer, que ha habido en el cáncer, que ha habido esto en las enfermedades. Pero no es para juzgar, sino es para dejar de tener esa clase de compasión equivocada, sino de ayudar para que puedan trascender. Y una de las cosas que nos dice Seishon, oye, visiten las tumbas, limpien las tumbas, hagan misa siempre seguido. ¿Para qué? Para resetear la mente que está muy cargada de conceptos, de creencias, de hábitos y costumbres. El que no dio amor tampoco lo va a dar. El que no recibió amor no lo va a dar. El que no lo abrazaron, como dice pues, ¿no? La que decía que abrazaba a su mamá. Y es bonito eso, porque cambia el carácter de ella cuando recibe amor que no lo recibió. Entonces, a veces cuando yo tengo que peinarla a mi mamá, yo comienzo a sentir que así la peinaban antes o la jaloneaban el pelo, porque mi mamá jaloneaba el pelo. Decía, "Oh, ala". Pero de repente así la trataban y ella imitaba lo mismo. Entonces, no es devolverle la cara como Tao, porque Tao explica después que después se va a diluir esas cargas. ¿Con qué? Con tu generosidad, Teodolinda, con tu amor, con tu despertar. Y a veces es necesario ese da frotarles. Yo agarro el mentor
el alcanfor, lo junto con el Vivaporú y con eso le froto los tobillos de los pies porque se cargan ahí de tristezas guardadas, a veces en el vientre un poco de mentol, que miccionan bastante, porque son acumulación de tristezas, mucho daño. Y después el carácter, darle colores en su ropa, también juega eso, porque les mandé sobre los colores. Juega mucho. En este año Chino decía que ropa cada signo podría ponerse los colores. Y yo a ella también le pongo colores. Ella dice, no quiero el negro, porque ha vivido una mente llena de cosas oscuras, de cosas de dolor, de tristeza, y no tenía quien la abrace, quien la cuide. Pero en su vida y adulta se comporta como mucha dureza. Pero después al mismo tiempo se le ve miedo de dormir sola porque tiene miedo de sus propias sombras. Entonces, ¿cuántas cosas guardadas ahí? Y a la hora que uno le frota su espalda, esto va orando. Pero también te dice Tao, si tú entras fuerte y dices, pobrecita, y esto, entonces estás absorbiendo su destino que está marcado por ella misma, por su mente. Y tú le hablas y a veces tapa los oídos porque no quiere escuchar, porque te dicen, no puedes ayudar a quien no quiere escuchar, pero sí puedes ayudar espiritualmente. Entonces, todo tiene una solución, Teodolinda, todo tiene un amor. No es cargarle todo, sino ahí vas a hacer un trabajo más limpio porque ya estás descargada y tú ya entras fuerte para ayudar a liberar. Yo a veces digo, si en esta vida no se libera, pues se liberará en otra, porque ahí hay más fuerza para pesar, para que entienda, porque ella no tiene preocupación de qué comer, de qué vestir, de dónde ir, no tiene. Entonces su concentración es más fuerte, a que esta vida la concentra fuerte. Por ejemplo, le ponemos a mi mamá, le pongo yo para que pueda yo avanzar en los menesteres de los alimentos, de su ropa, de su esto, le pongo en la televisión con esos programas de los niños que cantan, ven los colores y se ve en esos niños mucha alegría. Pero mira cómo a veces su mente dice, ¿dónde está el bebé cuando salimos? ¿Y el bebé dónde está? Y lo relaciona como una tragedia. ¿Por qué? Porque ella tuvo pérdida de 3 bebés. Pero ella lo reconoció, ella ha hecho sus cartillas, pero entra mucho al pasado. El detalle es ayudarlos a soltar el pasado y que viva el hoy, como tu mamita, que vive el hoy, que vive el presente, que solamente agradezca lo que recibe hoy. Pero si tú todo el tiempo estás dale y no ves reacción, uno jala y no se puede hacer un trabajo limpio. ¿Me entiendes, Teodolinda? Es importante. Sí, Margarita, muchísimas gracias, comprendido. Voy a tomar muy en cuenta. Muchas gracias por la explicación y por toda tu bondad. Un Escuchen abrazo. nuevamente, cuando lo suba en YouTube, escuchen nuevamente lo que quiere decir el Lao, ¿no? Es muy hermoso. El Lao, yo antes leí el Lao, qué poderoso, qué maravilloso. El vacío, decía el vacío mental. Gracias, muchísimas gracias, todo linda. ¿Alguien más, Celi? ¿Tú deseas aportar, Celi? Que recién veo mi foto que estaba tapando, Celi. Ya. ¿Qué tal, señora Marguita? Muchas gracias. Sí, qué bonito hoy día nuestra charla señora Marguita, como siempre, seguimos aprendiendo, concientizando y recordando. Sí, lo de mi mamita, señora Marguita, algo maravilloso. La verdad, en este tiempo ahora ya lo comprendo y sí, yo he ido también ya laborando en esa parte con papá, con mamá, de hace mucho tiempo que usted me enseñó el perdón, la gratitud, la concientización cada vez más. Y sí, le podría decir que mi mamita fue maravillosa, es maravillosa porque me ha ido preparando a la vida y enseñándome también el desapego, la fe, la confianza,
porque yo cuando salgo de la casa de mi mamita fue como que a los 7 años, a los 6 años. Pero de ahí ahora ya como adulta, la verdad lo veo como una niña, hizo lo mejor, dio lo mejor y me preparó bien para la vida, porque ahora a lo que yo voy, he elaborado bastante en mí. Y entonces, y ella como gran ejemplo, una mujer muy linda, muy amorosa, noble, súper sencilla. Me encanta bastante de ella que ella no guarda resentimientos. O sea, al toque algo le puede, no, pero es que casó con cólera de repente, pero es bueno, o sea, no rápido, porque hay personitas a veces uno, ay, pero es que lo dijo, me dijo que me hizo sentir así, entonces se lo guarda, ¿no? Ella no, hasta con mi papito, ¿no? Que también tenían a veces un poquito, no tan saludable, pero igual ella siempre estaba ahí, ¿no? Entonces sí, ha sido una mujer que nos ha enseñado el amor, la paciencia, y también de pequeña siempre nos enseñaba a ser muy independiente, muy independiente. Entonces, de grande nos ha ayudado bastante esa parte, al menos en mi parte, no me puedo quejar. Y sí, tengo buena comunicación con mi mamita, siempre trato también de amarla desde el amor puro, de la libertad sin apego, porque también dice, pues hay amor con apego, ¿no? Y no, y esa parte también, o sea, yo recuerdo que alguna vez me dijo, ¿no? Todos tiene hijos y todos lo aman y todos pueden ayudarse y no tenerla quererla ahí, ¿no? Sino también soltarla, pero a la vez desde el amor, desde la compasión, desde la paciencia, o sea, de todo eso. Así que sí, señora Marguita, ahí está mi mamita, siempre me comunico, converso con ella. Ahí estamos, tenemos bastante comunicación con ella y yo, porque incluso yo hablo quechua. Entonces yo cuando le llamo, le hablo en quechua. Ay, yaku, imanota, kaikanki, mamita, imaninki, o sea, ¿no? Y ella se ríe y ya me habla también en quechua. Y yo le digo, cuéntame, chisméame, ¿no? Y así siempre tratamos de reírnos, hacerla reír a mi mamita, porque hice también cuando usted me dijo de linaje masculino, femenino, más o menos de dónde, averiguar un poco, ¿no? Entonces, todo eso aproveché yo con mi mamá, con mi papá, mi historial de mi vida, de la vida de ellos, y también la sutra. O sea, en sí yo siempre digo, siempre todos nos aportan con un granito de arena, solamente tú velo del lado positivo y coge lo que es bueno. Y Sí, antes decía que ahora hay mucha confusión de muchas cosas también, pero yo creo que la única fórmula es Dios, es el que realmente también nos va a guiar desde el amor, que no haya tanta confusión, sino que vayamos aprendiendo muchas cosas, hay mucha sabiduría, pero también desde adentro, ¿no? Desde la conexión, desde el Wi-Fi directo con Dios. Entonces ahí creo que ya va a ir saliendo ya las confusiones. Sí, señora Marguita, muchísimas gracias por su tiempo, por siempre dar unos buenos mensajes, por recordarnos, por seguir laborando día a día, construyendo una comunidad hermosa, maravillosa, con abriendo mente, concientizando cada vez más, poniéndolo en práctica. Así que sí, señora Marguita, son muy bonitos. Sí, gracias queremos por despertar, su aporte. queremos despertar, todo el grupo quiere despertar y ahí está, las respuestas están ahí. Yo a veces me asombro, ¿no? Porque cuando a veces quiero algo rapidito viene y yo digo, Dios mío, es como si tuviera una antena conectada para lo que necesito, para servir, ayudar, me lo pone en el camino, ¿no? Y el tiempo también me lo das, Padre mío, a pesar de todas las cositas que uno tiene a cargo, responsabilidad, siempre me das un tiempo para poder seguir, poder escribir y poder brindarles. Y Dios siempre sabe, ¿no? De que mi responsabilidad es atender a mi mamá hasta donde desee mi mamá, pero siempre tengo esos espacios como para servir, ayudar, ¿no? Y eso me llena mucho porque es despertar a la misión para la cual uno ha venido a este mundo, ¿no? Quisiera más tiempo,
más tiempo, pero la vida también me trajo a este lugar donde nosotros vivimos, está un poco alejado, a donde se vive toda la familia, ¿no? Pero siempre Dios sabe qué hace con sus hijos, sabe por qué. Bueno, la manifestación de mi mamá me la ha traído a esta casa donde es bien amplio como para que ella se movilice y poder tenerla más atenta a otras cosas, ¿no? A veces su mente se va y se va y se va. Entonces, todo es por una razón y hay que aceptarla tal como es, ¿no? Y aprender cada día más, no solamente ustedes aperturan, sino yo más todavía, ¿no? Porque ¿cómo les puedo transmitir algo muy maravilloso si yo no lo practico? Así que les agradezco a cada uno, gracias Teodolinda, gracias Lucrecia, Gladys, Cels, Isabel, gracias Celi, gracias Nelly, muchas gracias a todas las personas, gracias por iniciar un año con mucho deseo de encontrar la verdad que es solamente existe Dios y lo que viene de Dios y empezar a entrar a una mente muy pura, muy inocente, ¿no? Tener un rostro muy inocente de la verdad. Gracias. Pasen un bonito fin de semana, que hayan tenido un año lleno de mucha efervescencia de alegría, de gozo. Muchas gracias. Bendiciones, las quiero mucho. Y ya los espero. Chicas, también por que sigamos creciendo el grupo. Así tiene que ser. Gracias, chicas. Gracias, Margis. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias, señora Margarita. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Sí. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Infinitas gracias para todos.